Y oramos para que Dios lo siga usando. Hermano Romero Láez, le cedo el lugar para que Dios hable a través de su palabra. ¿Quién te dijo, hermano? Está en casa. Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, agradecemos a Dios porque estamos aquí. Voy a invitarles si pueden ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Agradezco a Dios y al hermano Pastor Abel por la confianza y el espacio. Quiero mencionar algo, miren, tanto las visitas como los hermanos, a veces nosotros nos podemos familiarizar, acostumbrar, amén, a las cosas de la iglesia, pero las cosas de la iglesia son cosas sagradas y son cosas gloriosas. No es que debemos de ver la ofrenda como, la ofrendita, o el aceitito, o el hermanito, no. Dios está en medio de todas estas cosas, amén. Y todo lo que hacemos aquí es algo glorioso y poderoso, amén. Porque Dios está aquí y su Espíritu Santo está dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. En la mañana compartí un tema, hermanos, que se llama renovados, amén. Renovados para el avivamiento, y hoy quiero compartir el tema transformados, amén. Cuando nosotros entendemos este tipo de conceptos más ampliamente, es cuando se produce como una revelación en nosotros y un deseo de ir a otro nivel y poder romper la burbuja donde a veces hemos estado ahí cómodos, amén. Es como la persona que está en un invernadero. Mientras está en el invernadero no tiene contacto al exterior y puede pensar que la vida es nada más dentro del invernadero, pero cuando sale se da cuenta que el mundo es muy variado y es muy grande y a veces inconquistable, amén. Y así es el mundo. Necesitamos el poder de Dios para poderlo conquistar, amén, por el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo voy a invitarte, hermano, que vayamos en Éxodo capítulo 25, verso del 10 al 17, amén. Muy bien. Y ahorita, si me puede apoyar mi hermano durante la predicación, ¿sí? Muy bien. Éxodo, segundo libro de la Biblia, o si se va a proyectar, y si no, pueden escuchar o leerlo. Dice así, Éxodo 25, 10 al 17. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos al lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás varas de madera de acacia, y las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Amén. Ahorita voy a explicar todo esto. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias te damos en este momento. No tenemos con qué pagarte, Señor. Tú eres poderoso, glorioso, eterno y majestuoso. Nos debemos a ti en todas las áreas, en todas las dimensiones. Te pedimos que bendigas, Señor, a tu iglesia, que bendigas cada familia representada aquí, que tú les bendigas y les provees todo lo que ocupen y les multipliques en todas las áreas, Señor. Bendice la familia pastoral, el cuerpo ministerial, el liderazgo, los intercesores. También, Señor, aquellos siervos y siervas que sirven como columnas de tu templo, y cada familia que entra aquí sea tocada y transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén. Voy a invitarles que ocupen su lugar. Amén. Muy bien. El mensaje lleva por nombre transformados. Mira, hace poco estaba orando. Estaba orando y el Señor me dijo: a veces mi pueblo no avanza a la transformación porque se conforma con muy poquito. El pueblo de Israel salió al desierto y se empezó a conformar y no pudo avanzar esa generación y no entró a la tierra prometida.
Y a veces nosotros podemos conformarnos con muy poquito de Dios, y Dios nos presiona para que avancemos al nivel de la transformación. ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo que no las podemos romper con puras alabanzas, no las podemos romper con puras danzas, no se pueden romper nada más con predicaciones tan repetitivas o memorizadas. Hay cosas en el mundo, fortalezas terribles. Cuando estuve allí en Jordania, ni el guía turístico quería entrar al pueblo donde entramos, y él era de ahí. Dijo, ¿pero por qué tienen que venir aquí? Y dijo, aquí está Petra, la ciudad que todos quieren conocer. También me tocó ir. Aquí está Amán, la capital del dinero y del poder, del petróleo. También estuvimos ahí. Pero dijo, ¿por qué a Mafra? Porque allá había misioneros que teníamos que movernos de un lugar a otro para que no nos detectara el gobierno, nos encarcelaran o nos golpearan. Hermanos, entonces hay gente que cuando explotó la guerra en Siria, ellos tiraban los misiles de ahí hacia Israel. O sea, tú llegas a Jericó y cruzas la frontera y luego entras allí a ese lugar, Mafra, esa ciudad, y ya después te vas hacia el norte. Pero la gente de esta ciudad, de Jordania, hay una misionera de Ciudad Juárez, de la iglesia apostólica ahí. Ella dijo, yo no me voy a salir a ver qué pasa. Y otros misioneros se salieron de Jordania, porque miraban que pasaban los misiles por ahí, tanto de Israel hacia allá y de Irán hacia allá. Entonces, es la forma a veces de poder ser transformados, resistir, amén, cuando la batalla empieza a cobrar fuerza. Los grandes hombres de batalla como Alejandro Magno, el griego, Napoleón, el francés, ellos decían que en cada batalla hay como 15 minutos donde la batalla arrecia, pero el que sabe discernir las batallas sigue al frente, y a veces el que iba ganando pierde porque no saben la presión que se mueve cuando arrecia la batalla. Sabes que cuando el ataque viene contra mí espiritualmente, yo no me asusto, yo nada más oro y le digo, Señor, es tiempo de matar gigantes. Y dice el Señor, ora y acuéstate. Y es la manera que en los sueños yo destruyo las fortalezas espirituales. ¿Por qué? Porque tú vas aprendiendo, hermano, en esa dimensión de Dios, amén. Porque anhelas la transformación. A mí lo que me interesa no son las cosas en la tierra o los honores terrenales, no. A mí me interesa cómo Dios me va a recibir allá en la eternidad. Que verdaderamente el Señor pueda leer lo que pude hacer por medio de su poder y de su gracia, y pueda decir, verdaderamente no perdiste el tiempo. Pasa al gozo de tu Señor. ¿Amén? Eso es lo que verdaderamente me motiva y me desafía para ir más allá. Transformados, mira, la transformación, esa palabra en el griego, escrita en el Nuevo Testamento, significa transformación. Con un quebranto previo llegas a la transformación. Transformación, quebranto previo, una transición, un desafío, una situación que nunca habías vivido y no la puedes solucionar con una mente finita, limitada. Necesitas la dependencia de Dios y que Dios abra los cielos e intervenga por ti. Y eso es tan glorioso. Y te impones a ese estilo de vida con Dios. Te impones a no traer dinero en la bolsa. Te impones a veces a climas terribles, a dormir no sabes ni dónde, amén, pero tú estás enfocado en Dios. Hay veces que me dicen, hey, vamos a Las Vegas a dar la vuelta un fin de semana, todo pagado. Dios me dice, no tienes negocio en Las Vegas. Pues no voy a Las Vegas. Ya he ido, ya he pasado, no es la gran cosa. Yo tengo que estar al pendiente de la voz del Espíritu Santo. Mira, hubo una mujer que Dios quiso transformarla. Hablando de Las Vegas, hubo un hombre llamado Sheldon Adelson, el emperador de los casinos. Plantó un montón de casinos en Las Vegas, el Macao, allá en China y otros lugares más. Él tenía una esposa muy joven y un evangelista mundial de Estados Unidos, Jimmy Swaggart. Fue porque tocaba el teclado y cantaba, aparte de ser un gran predicador mundial. Y fue invitado por este hombre y dijo, quiero que vaya a la casa y toque como toca en los eventos masivos cristianos. Empezó a tocar y a cantar una alabanza. Salió la esposa de este hombre, una mujer joven, 38 años, y dijo, por favor, ya no cante. Dijo, me invitó su esposo a cantar, a tocar. Por favor, pare, dijo. Yo cantaba en el coro de una iglesia. Mi padre era pastor.
pero abandoné la vida de Dios por esta riqueza. Y él le dijo, ¿por qué no vuelve a Dios? No puedo, tengo lealtad, dice. Vuelva a Dios, Dios puede perdonar su abandono. Ella dijo, no, porque lo perdería todo. Dijo, de todos modos lo vas a perder si permaneces aquí. Dijo, Dios quiere transformarte. Ella no quiso ser transformada y prefirió las riquezas del mundo. Hay mucha gente que su sueño es tener riqueza, y ha habido gente que ha alcanzado la riqueza que dijo, vivía con una paz tan ligera, tan especial. Mi infierno empezó cuando me saqué la lotería. Porque se van con la viada de la adrenalina y la emoción hacia los vicios y los placeres, y detrás de ellos se esconde el enemigo, Satanás, para robar, matar y destruir. ¿Sabes? Necesitamos buscar nosotros la transformación personal. Siempre traté de ser una persona independiente. Sabía trabajar colectivamente en los deportes o en el arte, en dibujar, en lo que fuera. Pero podía unirme colectivamente y podía también vivir independientemente. Hermano, el arca del pacto es lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Vas a hacer un arca, el arca del pacto. ¿Sabes que este mueble, el arca del pacto, era donde se derramaba la sangre del cordero que mataban una vez al año para el perdón de los pecados? Porque Dios estableció que para que pudiera haber perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces Dios le dice a Moisés, vas a hacer esta arca tal cual, porque el arca iba en el lugar santísimo. Y cuando Dios le empezó a dar el diseño de todo el proyecto del arca, el inmobiliario, primero pensó Dios en el lugar santísimo y le habló del arca del pacto. Esto quiere decir que Dios primero piensa en nuestro corazón, no en nuestro exterior. Nosotros empezamos al revés. Queremos detallarnos y adornarnos creyendo que así glorificamos a Dios. Pero cuando iba a ser ungido David, el profeta Samuel se equivoca y iba a ungir a otro, porque lo miró alto, de buena apariencia, así. Y le dijo Dios, no vea su hermoso parecer. Dijo, porque yo lo desecho. Yo veo, dijo Dios, el corazón. Y Dios, para podernos transformar, Él ocupa ir a nuestro corazón. Pero a veces podemos levantar muros y fortalezas con nuestras ideas personales y nuestra formación que tuvimos desde nuestra niñez. Y decimos, así estoy bien, esta obra está terminada. Y dice Dios, no has ni empezado. Amén. Porque Dios empieza desde el corazón. Amén. Escucha. El Señor me dice que el arca tiene que ser de madera de acacia. La madera de acacia, hermanos, era una madera que estaba muy lejos de donde el pueblo de Israel estaba. Era una madera muy escasa. Pero el Señor le dijo dónde estaba esa madera. Pero era muy escasa. La madera tenía una apariencia deforme. Tenía muchas espinas y brotaba una resina. Y la madera de acacia representa nuestra humanidad. Somos escasos como cristianos. No tenemos muy bonita apariencia para el mundo. No estamos en la tabla de valores como califica el mundo. Pero hay dos cosas más. Las espinas son nuestros errores, nuestros defectos. Y la resina es la maldad de nuestro corazón. Entonces el Señor mandó a cortar la madera de acacia para que la trajeran y ungió a dos hombres, los hizo artífices para que hicieran todo el inmobiliario del lugar santo, santísimo y los atrios. Pero escucha, ese árbol estaba fijo y firme, no se podía mover. A diferencia, Dios nos llama árboles de justicia a nosotros. Pero cuando Dios nos quiere transformar, como si nos podemos mover, Dios envía a los artífices
al Espíritu Santo a cortarnos, a matar nuestro ego, nuestro orgullo y nuestro yo. Pero como nosotros sí podemos movernos, nos quitamos. Y dice el Señor: he enviado al Espíritu Santo por ti. Entrégate, abre tu corazón, ríndete. Pero nosotros nos movemos. El árbol de acacia no se puede mover. Y la única manera de que el árbol de mala apariencia, de resina y de espinas, se convierta en una obra gloriosa es que lleguen los hombres artífices y puedan cortar el árbol. Y tal vez no nos hemos dejado cortar a veces. Nos movemos, le sacamos la vuelta al filo. Es que no es mi tiempo, Señor. Es que así estoy bien. Es que me voy a sufrir. Es que empeñé mi palabra. Es que estoy a punto de lograr por lo que he trabajado por años. Y no nos dejamos transformar. Y el Señor envía el Espíritu Santo una vez, otra vez, un pastor, un predicador, un profeta, un obispo, y nos movemos de un lado para el otro. Pero lo que Dios quiere es que confiemos en Él con un corazón humilde y sencillo y digamos: Señor, corta el árbol, toma mi corazón, trabaja con Él en tus manos, transfórmame. Eso es lo más importante. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero decimos: así estoy bien, ya logré lo que quería. Y no estamos bien. Escucha. El árbol era cortado y tenía que ser traído hacia el taller donde estaban los hombres. Y los hombres miraban el árbol, tiraban medidas, cortaban las espinas, la ponían en el sol, que se saliera la resina, y dejaban la madera pura. ¿Sabes que somos lo suficientemente resistentes? Hay un hombre que se llama David Goggins en las redes sociales. Fue un marín de los Estados Unidos. No hay alguien por encima de un marín en la capacidad, resistencia, inteligencia, habilidad y todo. Este hombre dijo: cuando yo me daba por vencido y llegaba al límite del potencial humano, el 60%, dijo, hubo algo que me inspiró y me dijo: David, ¿por qué no te esfuerzas más a pesar de que no tienes fuerza? De que estás cansado y molido. Esfuérzate más. Y él se dio cuenta que podía alcanzar hasta el 85% de su potencial. Y él dijo: cuando entré en los niveles de cansancio y desgaste que nunca había entrado, fue cuando me di cuenta de mi resistencia, de mi capacidad, y como si se abriera otra dimensión en mi mente, y empecé a tomar resistencia. Por eso a veces nosotros en la primera prueba nos jalamos hacia atrás. Por eso de repente decimos: ahora sí voy a ir por la unción. Ahora sí me voy a levantar a las 4 horas. Ahora sí voy a ayunar. Y en la primera madrugada no nos podemos levantar. Porque queremos que Dios haga lo que nos toca a nosotros. Amén. Entonces pon tu alarma y pacta con Dios en la noche. Y dile: Señor, me voy a levantar, pase lo que pase. Haz un pacto serio con Dios. Pon la alarma en todo el volumen. Y levántate en el nombre de Jesús. Ve al otro nivel de resistencia, de capacidad, de sacrificio, de entrega. Tú vas a ver la mano de Dios y te vas a dar cuenta que a veces hemos vivido por debajo de lo que Dios nos ha exigido y ha esperado de nosotros. Una vez volé 18 horas. Jamás puedo dormir en los aviones. 18 horas sin dormir. Casi desde Rumanía hasta acá. Llegó como a las 10, 12 horas en el avión, se me entumió el cerebro. Como si estuviera drogado. No me daba sueño, no me sentía cansado, no me sentía desvelado. Y Dios me habló. ¿Te acuerdas de aquel hombre llamado David? Que decía que cuando estamos colapsados emocionalmente, pero si perseveramos, se abre otra esfera, otra dimensión, y podemos experimentar lo que nunca habíamos experimentado en nuestro relajamiento y nuestra pereza. Eso es transformación, hermano. Dejar que la mano de Dios nos tome a nosotros como materia o madera y empiece a cortar los defectos, empiece a cortar las espinas, empiece a darle forma a la madera que está chueca, empiece a drenarnos, sacar la resina, la maldad del corazón, para que después tome la madera
y le empiece a dar la forma y las medidas correctas. ¿Alguien ha oído del monte de Rushmore, allá en Dakota del Sur o del Norte? Ese monte es un monte virgen. Y a alguien se le ocurrió poner las caras de 4 presidentes allá. Creo que es Abraham Lincoln y Washington, Roosevelt, creo que un presidente de apellido Adams. O sea, hombres que tuvieron que ver en las leyes de la nación. Están los rostros ahí. La pregunta es, ¿le tuvieron que añadir al monte, al cerro, o quitarle? Lo iban a esculpir. Tenían que ponerle o quitarle. Quitarle. Porque los rostros estaban debajo, pero nadie los miraba más que los hombres que iban a trabajar el cerro. Y Dios está viendo dentro de nosotros otro rostro, otra imagen, otro personaje, a Jesús de Nazaret dentro de nosotros. Y lo que quiere es trabajar con nuestra madera, quiere trabajar con nuestro carácter, quiere trabajar con nuestra humanidad. Y tenemos que decirle: Señor, extiende tu mano, trabaja en mí y dame forma. Ya no me quiero parecer a mí mismo, quiero ser el rostro de Jesús de Nazaret. Y eso es lo importante, dejar que el cincel y la mano de Dios corten donde tenga que cortar. Pero nosotros hacemos lo contrario, usamos más adherentes, ahora ropa más cara, ahora un carro más caro, ahora una universidad más cara. Qué bueno si lo puedes tener, no es malo, no es pecado, pero la transformación inicia que Dios nos empiece a quitar. Lo hizo con Job, la mano de Dios trabajó contra Job. Una historia terrible, pero al final Job dijo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Dios le dio hijos más hermosos, hijas más hermosas, le dio al doble de la bendición, porque se fue transformado obligadamente por Dios. Porque si Dios nos pregunta, siempre diremos que no, que así estamos bien. Y la finalidad de Dios es transformarnos, no solamente salvarnos. Dios quiere trabajar el carácter, hermano. A veces no se nos explica esa parte del carácter de siervo. O sea, el carácter es eso que tú lo muestras en cada momento difícil y crucial. Sale tu realidad. Cuando estás en el restaurante, no. Cuando estás de vacaciones, no. Cuando hay una campaña, no. Cuando estás comiendo tacos, no. Cuando viene una crisis, sale tu carácter y se asoma el verdadero rostro, el verdadero yo. A veces partículas del viejo hombre, y el Señor quiere exterminar eso, porque Él se ha propuesto establecer la imagen de Cristo dentro de tu corazón. Entonces el Señor quiere transformar nuestro carácter. A mí me han dicho a veces: hermano, ¿sí es cierto que eres ratero? Si tú lo dices, soy ratero, para que estés contento. Pero dicen que tú predicas por ofrenda. Bueno, si eso te hace feliz, predico por ofrenda. Mi carácter está templado. Si me dicen que soy burro, ignorante, sí. Si eso te hace feliz, eso sí. Lo que me digan, les digo que sí. Porque mis ojos están puestos en Dios. No me preocupa lo que digan. Me preocupa lo que diga Dios. Me preocupa lo que me exija Dios. Me preocupa lo que me prometa Dios. Porque ahí tengo que enfocarme y determinarme. Hermano, el carácter. Dijo un gran hombre de Dios que ha estado en más de 100 países. Una vez me lo topé en un vuelo de Tijuana a Oaxaca. Él iba a predicar. Vive acá cerca de Santa Mónica. Él dijo: Rubén, Dios no te va a llevar a donde tu carácter no esté preparado. Y mucha gente me dice: es fácil andar en los países. Sí, estás impuesto que te paguen. Ve, pero jamás con esa actitud Dios te va a meter donde me ha llevado. Y no es por soberbia, te digo, tu carácter no está preparado. Hermanos, tenemos que poner nuestro carácter en las manos de Dios para que Él lo transforme. Y si Dios tiene que molernos, triturarnos como a las mismas uvas para sacar el vino nuevo, hay que confiar en Dios, que después del quebranto va a venir la transformación. Después de la vergüenza de la debilidad va a venir la fortaleza y la honra de Dios.
porque todo de esta vida es pasajera y la vida es muy corta y no podemos perder tiempo entre sí o no. Tenemos que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Fueron las palabras de Saulo de Tarso cuando Jesús apareció camino a Damasco. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Y cuando Saulo hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, la voluntad de Saulo nunca se movió una pulgada de la voluntad de Dios. Jamás. Porque Dios perfeccionó su carácter. Los grandes hombres dicen: Saulo tenía un intelecto colosal, tenía un liderazgo extraordinario, tenía un carisma, tenía inteligencia, sabiduría, inteligencia, sagacidad, habilidad. Era un hombre todoterreno. Haya podido gobernar la Casa Blanca, el Kremlin de Moscú, el Parlamento inglés y cualquier universidad del mundo, Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge, cualquier universidad, porque era un hombre todoterreno. Pero fue porque se puso en las manos de Dios y Dios transformó su carácter. Lo transformó. Estando el apóstol Pablo casi con su cabeza en la boca del león ante el rey Agripa y aquel gran hombre llamado Festo, todavía tuvo ánimos Pablo de evangelizarlo. Y todavía le da honores a Festo, excelentísimo Festo. No estaba nervioso, no estaba asustado. Agripa le dijo: oh, por poco y me persuades, por poco y me hago cristiano. No nada más tú, los que están contigo también deberían de entregarse a Cristo. Sabiendo que estaba a punto de morir, no se intimidó porque su carácter estaba transformado. Extraordinario. Hermano, dice la palabra de Dios que cuando estuvo el arca lista, ya hecha, ya todo el mueble, dijo el Señor a Moisés: la vas a cubrir de oro por dentro y por fuera. ¿Por qué no dijo primero que por fuera? Porque Dios empieza por dentro y luego por fuera. Pero ¿por qué fue cubierta de oro el arca? Dos cosas. Una, el oro representa majestad. Salomón cubrió el templo de oro, por dentro y por fuera. Vinieron los babilonios, pusieron leña por dentro y por fuera para quemar el templo, pero para derretir el oro. Una, oro, majestad. Dos, que aquí había una interrelación. Nuestra naturaleza humana, la madera, siendo cubierta por el Espíritu Santo, el oro de Dios y la majestad de Dios. ¿Para qué? Para que la madera no se pudriera, no se apolillara, no se ensuecara con la humedad, con el calor. El Señor Jesús te ha librado a ti y a mí de tantos accidentes, de tantos problemas. Ha puesto su oro en nosotros, ha enviado a su Espíritu Santo a cubrirnos con poder. Porque en nuestra humanidad somos limitados y a veces torpes, y Dios quiere poner el oro, el poder, la gloria sobre nosotros para protegernos como una cobertura poderosa. Es el oro de Dios. Y eso era lo que le daba valor al arca, que tenía oro por dentro y por fuera. Eso es lo que le da valor a la iglesia, que tiene el Espíritu Santo por fuera y por dentro. Amén. Por eso en el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, viento recio, lenguas y como 18 idiomas, efectos externos, oro de Dios. Pero la realidad es que venía Jesús de Nazaret a morar dentro del creyente. Oro por dentro también. Amén. Efectos externos, efecto poderoso interno. El oro de Dios, Jesucristo, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Extraordinario. Dios siempre ha pensado en todo. Pero el oro, así como protegía la madera, el Espíritu Santo nos vivifica, nos da vida, sabiduría, inteligencia, discernimiento, sagacidad, capacidad, resistencia, flexibilidad y todo lo que tú quieras mencionar lo podemos recibir por el Espíritu Santo. Escuchen, y algo glorioso también. Dijo el Señor: vas a colocar algo adentro del arca. Vas a colocar algo adentro del arca. Estamos entendiendo que nosotros somos arcas de Dios. Arcas de Dios, porque el Señor dijo que por medio del arca se iba a derramar la sangre de Cristo para perdón de los pecados. Y también por medio del arca la voz de Dios iba a hablar a su pueblo. Nosotros somos el arca de Dios.
que vamos a hablar del Evangelio de Cristo, del sacrificio de Jesús para perdón de pecados, y somos un arca que vamos a oír la voz de Dios y vamos a transmitir la voz de Dios a nivel ciudad, país, nación, continente o imperio. Hermano, dentro del arca habían tres cosas. Una, estaban las tablas, los 10 mandamientos. Dentro del arca iban a ir las tablas. ¿Qué significa? Las tablas, los 10 mandamientos, el consejo eterno de Dios, los 10 mandamientos para que nos vaya bien en la vida. Esos 10 mandamientos tienen que estar dentro de nosotros como una ley para vivir perfectamente. 2, estaba una porción del maná. Jesús le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. En el arca iba una porción del maná, ese alimento singular que dicen los salmos que era comida de ángeles. Había una porción para un día dentro del arca, para que el pueblo no olvidara que el Señor envió maná en el desierto y no ocuparon sembrar y cosechar jamás. 3, también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara de Aarón que reverdeció, entendemos que significa resurrección. Dijo el Señor a Moisés: diles a todos los príncipes de Israel que pongan por cada príncipe una vara, y la vara que reverdezca, a esa familia yo le concedo el sacerdocio perpetuo. Reverdeció la vara de Aarón, representa resurrección. Y el Señor le habla a la iglesia por medio de una situación de muerte de un hombre llamado Lázaro. Mira, quiero decir algo aquí. Nosotros estamos a veces acostumbrados a que si Dios nos da una misión, alguien de repente nos habla y dejamos lo de Dios a un lado y nos podemos hacer lo otro. Esto es glorioso, esto es bueno, pero no tan glorioso como lo otro. Y nosotros así somos. No hemos sabido dividir. Murió Lázaro. Jesús estaba como a 30 estados. A lo mejor de aquí al ejido Pueblo, a lo mejor. Pero le dijeron: hey, Lázaro, tu amigo, ha muerto. Y se regresó Jesús. Duró 4 días allá. ¿Por qué? Andaba haciendo asuntos del reino de Dios. ¿Por qué no se regresó Jesús? Porque andaba haciendo asuntos del reino de los cielos en la tierra. Y a veces nosotros, la manera de demostrar que casi no entendemos el reino de los cielos, sino que solamente hacemos cosas de la tierra que no son malas, pero que ocupamos entrar en la esfera gloriosa. Rápido, esto, y lo dejamos y ahí vamos. Oye, ayúdame, y a veces estamos así, queriendo hacer 4 cosas al mismo tiempo. Jesús dijo: ok, Lázaro murió, no hay ningún problema. Regresó Jesús y dijeron las hermanas de este hombre: si tú hayas estado aquí, mi hermano no haya muerto. Y dijo: ¿qué no sabes tú? Que si verdaderamente crees en el Hijo de Dios, verás la gloria de Dios. Dijo: yo sé que lo miraré en el día postrero porque va a resucitar. Dijo: yo soy la vida y la resurrección. Lázaro, sal fuera. Lázaro salió desde la tumba porque Jesús de Nazaret hizo las cosas del reino primero y llegó con poder y autoridad, avergonzando la muerte y restaurando la piel, y salió Lázaro saltando. Eso es lo que representa el arca, la vara de Aarón, el poder de la resurrección. Hermanos, pero también esto es lo más extraordinario, que no se te olvide nunca, porque si aprendes lo demás y olvidas esto, te vas a extraviar. Dice la Biblia que el arca tenía 4 anillos e iban a ir unas varas también de madera de acacia cubiertas de oro. Pero el arca, hermanos, la tapa de arriba, llamado propiciatorio, donde iba a caer la sangre, era de oro puro. Es decir, ya no había asociación con la carne, porque el sacrificio depende directamente de Dios, no del ser humano. Por eso David dijo: por detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado alto para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermano, esas varas que estaban ahí, las iban a tomar los sacerdotes. Y Dios le dijo cuando llegaron al Jordán, cuando las
los pies de los sacerdotes toquen las faldas del río Jordán, porque venía de bajada, el agua se va a abrir, pero el agua que venía de allá de la montaña se iba a regresar para allá. No era que se iba a acabar y se corta arriba y se acaba para allá, no. Por eso dijo David: oh mar, ¿qué viste? Que te volviste atrás. Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Brincaron como los corderitos de la mañana. El arca representaba la gloria de Dios. ¿Quién llevaba el arca, hermanos? Los sacerdotes. Son tus pastores. Es tu pastor. Tú eres un arca que Dios ha estado transformando poco a poco. Y la ha pulido y la ha ungido, le ha puesto oro, ha puesto las tablas de la ley, ha puesto el alimento glorioso, el maná, ha puesto el poder de la resurrección, ha puesto la mano de Dios, el propiciatorio, pero no te dejó solo. Puso pastores, sacerdotes, para que te tomen y te vayan guiando por el poder de la palabra de Dios. Por eso tú no te puedes mandar solo. No, que yo amo a Dios y no ocupo a nadie. No, Señor. Usted ocupa un pastor. Usted ocupa sujetarse. Usted ocupa esperar hasta que el pastor, el siervo de Dios, avance. Porque la revelación de Dios a la tierra viene por el pastor hacia la congregación. Y tenemos que aprender a honrar. ¿Sabes que un día el arca fue robada por los filisteos? Porque el hombre que cuidaba el arca se descuidó, Elí, y robaron el arca. Es como si te hayan robado a ti, la gente pecadora del mundo, y te metieron con otros dioses, con el dios Dagón, que no es Dios y era un demonio, y metieron el arca allí como para que platicaran los dioses. Entraron los sacerdotes de ese dios y miraron a Dagón hincado de repente. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Después entraron y ya no tenía los brazos. Quiero decirte el valor que tienes. El arca se fue para allá, pero Dios avergonzó al Dios de los filisteos y les hizo ver que el arca no pertenecía a otra nación más que a Israel. Tu vida y tu alma no le pertenece al diablo ni al mundo, le pertenece al reino de los cielos. Y Dios ha construido iglesias y ha levantado pastores para que estés aquí en paz y no estés con demonios y con dioses extraños que solamente maldicen. Dios se preocupa y está en todo por ti. A Israel le dijo: voy a dar naciones por ti. ¿Acaso no sabéis, dijo Santiago, que Dios nos ama con celo santo? Tú no tienes idea de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti, por amor a ti, porque eres valioso, poderoso y especial. Pero necesitas hacer las cosas en el orden de la palabra de Dios para que Dios te bendiga. Voy a ir terminando aquí. Sobre el arca se derramaba la sangre, que representa el sacrificio de Dios, y salía la voz de Dios, que era el evangelio de Jesucristo. Tú eres un arca, y en el mundo hay muchas arcas ficticias que dicen: yo soy cristiano, pero no ofrendo, pero no diezmo, pero no leo la Biblia, pero no me visto decentemente, pero no adoro a Dios, pero no tengo pastor, pero no tengo líder, pero soy un gran hombre de Dios. No es verdad. Por sus frutos os conoceréis. Tú estás aquí dando fruto. Tú estás aquí alabando. Vamos a dar palmas a Dios. Podemos alabar a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos exaltar su nombre, porque no ocupamos andar lejos de la presencia de Dios. Él nos ha dado poder y su gloria está en este lugar. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Oh, Dios nos ha dado el diseño de transformación y es Jesús de Nazaret. ¿Sabes que Jesús de Nazaret no nació de mujer, sin pecado? Pero se hizo pecado. Y cuando se hace pecado, sintió lo que nosotros sentimos en nuestra humanidad. Nunca lo había sentido. Hasta que la gloria del Padre se apartó, porque el pecado empezó a venir sobre él. Porque verdaderamente él pagó el pecado y se hizo pecado por nosotros. Y ese pecado lo llevó a la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener. Venció a la muerte y dice Hebreos 2 que él en carne destruyó el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y se levantó el tercer día con poder y gloria.
Y ahí es donde el Señor Jesús también fue transformado en otra dimensión, transformado en su carne para podernos entender a nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Tú crees que después de Jesús experimentar la debilidad en la carne, no se va a compadecer de ti y de mí? Claro que sí, porque nos ama poderosamente.